A menudo hablamos de la inflación prácticamente todos los días, pero ¿qué dice la historia sobre la inflación? ¿Cómo se vincula con la Argentina? Vamos a entenderlo de la mano del doctor Julio César Chenderenchian, director del Instituto Ravignani, historiador de la economía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Gracias por sumarte a la pantalla de Canal E, Julio, para contarnos cuál es la historia que vincula a la inflación y a la Argentina desde el inicio de los tiempos, si se quiere, para hacer cronológicamente ese paso a paso y entender cómo llegamos a esta instancia donde todos los días intentamos analizar a la inflación sin saber efectivamente a veces de qué se trata. Y sí, es una historia larga, ¿no? Es decir, la inflación que apareció, la hiperinflación, lo que podríamos llamar casi una hiperinflación, más o menos un 10-15% mensual, apareció en 1826 a 28, la primera, ¿no? Y después tuvimos otros episodios más. Y esto se vincula con el cambio de patrón monetario, fundamentalmente, ¿no? Teníamos en la época de la colonia un patrón monetario metálico, con metal precioso, con plata y con oro. Ese patrón monetario era el llamado peso fuerte, que era el dólar original. Es decir, el dólar de Estados Unidos, en la época de la Revolución Americana, se imprimía en papel y como no tenían plata metálica, entonces lo que hacían era convertirlo sobre el peso hispanoamericano. Es decir, un billete de $1 decía, este billete es convertible por tantos dólares, Spanish mil dólares, es decir, dólares españoles, y bueno, y vale tanto. Y por supuesto, también tuvieron devaluaciones. Entonces, para 1821 se cambia el patrón monetario aquí de ese peso plata por el billete. Lo mismo en un peso, pero en billete. Ese billete era convertible en un peso de plata de esos de la época colonial. ¿Qué pasó? Llegó la guerra de Brasil, llegó el bloqueo del puerto y llegaron los gastos del Estado, en fin, desbarrancados, por así decir. A partir de 1826, es decir, en diciembre de 1825 se declara la guerra y a partir de diciembre de 1826 ya no es más convertible esa moneda, ese papel moneda, y empieza un ciclo de alta inflación, ¿sí? Ese ciclo dura hasta 1830-31 y es el primero, ¿sí? Llegamos más o menos del 1 a 1 al 1 a 4. ¿Sí? Por un billete que te daban un peso fuerte de plata, bueno, después de esos años te daban solamente, en fin, te daban por 4 pesos te daban recién un billete. Claro. Perdón, por 4 billetes te daban un peso de plata. Sí. Ese fue el primer ciclo. Bien, y a partir de ahí, la Argentina en algún momento salió del círculo inflacionario y de qué modo lo hizo y cuándo volvió a caer en una inflación marcada como esa que mencionaste. Es un tema porque vos sabés que en su momento, en esa época, varios economistas así de renombre promovían el uso del billete. Decían que es una cosa del tiempo pasado, andar con pedazos de metal, esto es, en fin, es mucho más práctico el billete. Esto también implica la aparición de instrumentos pseudomonetarios, por ejemplo, bonos, ¿no? Que también llegan a circular como cuasimonedas. Todo esto es un momento histórico nuevo, es un momento histórico en el cual también surgen los primeros bancos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí de gran diferencia con el resto del mundo, con una buena cantidad de experiencias, es que esa alta inflación permanece. Es decir, son ciclos, por supuesto, que están ligados a la falta de ingreso fiscal, a momentos de bloqueo del puerto, porque el ingreso aduanero era el impuesto principal, ¿no?, que se cobraba. Entonces, en esos momentos, lo que ocurre es que el Estado se queda sin recursos y entra a darle a la maquinita. Y como en el siglo XIX esos problemas bélicos fueron muy frecuentes, entonces, bueno, en fin, hubo ciclos de alta inflación muy persistentes, muy prolongados. La cosa llegó hasta 1867, en que se instala la segunda convertibilidad, que dura hasta 1876. Esa convertibilidad también se instaló justamente para impedir esta devaluación o esta revaluación, ¿sí? Es decir, esta diferencia en los cambios, el peso papel se devaluaba y después se revaluaba porque había políticas, en fin, de absorber masa monetaria, etc. Entonces, los productores estaban con una incertidumbre grande porque decían, bueno, yo no sé cuánto son mis costos porque esto es una cosa muy, digamos, de mucho movimiento, de mucha inestabilidad. Entonces, por eso se buscó
la convertibilidad. Esa fue la segunda y terminó en la crisis de 1873-76, que es una crisis internacional que viene como llegando en etapas, ¿no? Y una de las etapas es justamente esa, la que implica que el costo fiscal, que había sido, en fin, como siempre, ¿no? Pagado con exceso de emisión, termina demoliendo la convertibilidad. Luego de eso tenemos otras experiencias más, la de 1881-83, por ejemplo, o la de 1899 a 1914. Pero en esas experiencias ya el peso se había estabilizado un poco más, por así decir. Y digo por así decir porque lo que es llamativo de la época también es que hay gente que te defiende la inflación. Hay gente muy importante, como, en fin, Agustín Sieber, algunos de los intelectuales más prominentes de esa época, gente muy inteligente, que te dicen, bueno, acá con la maquinita, con la emisión de pesos, pudimos pagar los gastos del Estado, pudimos, en fin, darle, digamos, impulso a la economía y todo ha andado bien. Por supuesto que el problema estaba en los ingresos de, en fin, los trabajadores, los rentistas, etcétera. Bueno, ¿no? ahí me quería meter un poco porque uno piensa directamente en lo que pasaba rondando esos años que mencionás con, bueno, Juárez Selman también, la Baring Brothers y diferentes cuestiones que tienen que ver con la macro, pero qué pasaba con los trabajadores, ¿no? Con esos ingresos, con los índices de pobreza, cuán certeras y creíbles a esta altura son las mediciones de aquella época. Sí, primero, a ver, el tema es que la gente vivía con menos cosas, ¿no? Lo que tenemos, por ejemplo, del consumo de los trabajadores es que, bueno, en fin, era carne, un poco de pan, tabaco, yerba, un poncho cada tanto, alguna camisa y no mucho más. Es decir, era una vida muy frugal. Pero, por otro lado, tenemos que los salarios eran altos relativamente, ¿no? Por darte un ejemplo nomás. Más o menos para 1880, en Argentina, un salario de un peón rural compraba alrededor de 2 hectáreas de tierra, ¿no? Depende del lugar, pero más o menos estaba en eso. En Estados Unidos, que era la economía más dinámica, más importante de esa época, compraba apenas 0,30, es decir, menos de una hectárea. Y en Inglaterra 0,03, como para darte una idea de los valores en un lado y en otro. Estamos hablando de la tierra y los salarios, ¿no? Es uno de los tantos medios de comparación. Bien, bien. Vamos a hablar de la carne. La carne era baratísima. Si medimos un salario más o menos en los años, muy para atrás, para la época de la colonia, que era, en fin, la carne era mucho más barata, un salario para más o menos 1780, por ahí te compraba 500 kilos de carne. Como si hoy una persona, estamos hablando de un albañil, un peón, sí, ¿no? Como si una persona ganara 7 millones de pesos más o menos. Claro. Para 1828, 30, las cosas habían cambiado porque la carne había aumentado de valor porque se empezó a exportar cuero, se empezaron a exportar carne salada, entonces todo eso se valorizó. Pero te seguía comprando, no sé, más o menos 150 kilos, 100, 150 kilos, o sea que había bajado más o menos, no sé, los 3 millones de pesos hoy en día, ¿no? Eso bueno, en carne, medido en carne. En esa comparativa, hablas de un salario de hoy de unos $3.000 aproximadamente, pero llevándolo sí a los pesos de aquel momento y a cómo se vivía, que ya lo describiste. ¿Qué pasaba con la cuestión impositiva? Porque hoy tenemos cientos de impuestos o 172, 175 impuestos. ¿Qué pasaba en ese entonces? Mira, el ingreso de la recaudación era el impuesto aduanero. El impuesto aduanero a las importaciones. Eso era más o menos el 80% de lo que se recaudaba. Se cobraba sobre importaciones y las importaciones eran fundamentalmente artículos de consumo o, digamos, bienes de inversión. Por ejemplo, no sé, rieles para los ferrocarriles, animales reproductores finos, ese tipo de cosas. Pero fundamentalmente, digamos, lo que estaba grabado era el consumo, ¿sí? Eso a su vez protegía, por un lado protegía a la industria nuestra, lo que podemos llamar industria, ¿no? Entonces vos tenés una cosa bastante rara, ¿no? Que empieza a haber un movimiento industrial bastante importante, ¿no? Ya para los años 1920, por ahí, la industria era casi el 20% del PBI. Pero bueno, la cuestión es que el impuesto mayor venía de ahí. Entonces no había otros impuestos que por así decir, te gravaran la actividad interna, ¿sí? En total, te digo, el peso del Estado más o menos sería, no sé, calcularle un 10% del PBI, 12% como mucho, ¿sí? Claro. No era gran cosa, era
bastante más de lo que pensábamos en su momento, no era poco, pero no era tan importante, ¿sí? Bien. Y todo el resto de los impuestos, depende del momento, por supuesto, pero en todo caso eran al tráfico, a lo que se movía de un lado a otro. Ujú. Entonces, a medida que esos productos importados que habían sido grabados en la aduana se iban al interior, porque entraban todos por Buenos Aires, le iban cobrando más a la gente. Y tenés la paradoja de que en el interior, donde la gente ganaba menos que en Buenos Aires, ¿no? Terminaban pagando más caro. Eso, Claro. por supuesto, hasta que tuvimos, como te digo, una industria digamos, de bienes de consumo internos, una red de ferrocarriles que hizo que todo eso se aplanara, esas diferencias se aplanaran mucho. Y bueno, y tuvimos la posibilidad de armar también una estructura impositiva más volcada sobre la producción y el consumo internos, ¿no? Eso Bien. va a ser recién para los años 1930 en adelante. Julio, cuando hablamos de ese 1930 en adelante, pensamos en una frase que parece ya un latiguillo de un sector político y es: Argentina fue el granero del mundo hace X cantidad de años, éramos potencia. Bueno, empecemos por afirmar o negar si de verdad era una potencia la Argentina, y segundo, ¿qué pasó con esa suerte de granero del mundo y cuál fue la injerencia directamente de la inflación, o al revés? ¿Cómo dejar de ser el granero del mundo llevó a la Argentina a caer en índices inflacionarios de los cuales hoy, por ejemplo, no podemos salir? Sí, es una gran pregunta, ¿no? Voy a tratar de responderla, bueno, en tiempo corto. En primer lugar, la Argentina fue el granero del mundo en el sentido de que, bueno, en fin, la productividad y el producto agrario era enorme. No sé, la superficie cultivada, por ejemplo, creció entre 1850 y 1900 alrededor del 8% anual durante 50 años. Es una cosa, Una no hay, locura. no hay parangón, no hay parangón en el mundo. Eso es cierto, era un país rico, un país, por sus ingresos era un país rico, como decirte hoy Dubái, no sé, una cosa, en fin, un país donde se ganaba mucho y donde la gente venía justamente porque se ganaba mucho. Ahora, ¿era una potencia? Y yo creo que no, porque para ser una potencia tenés que tener dominio tecnológico, tenés que tener, en fin, fuerzas armadas y un peso político y geopolítico internacional, tenés que tener toda una serie de cosas que la Argentina no las tenía. No las tenía también porque no las buscaba, o, en fin, o no tenía los suficientes recursos para eso, porque hay muchos esfuerzos para crear una base tecnológica en esos años, sobre todo ligada al estudio del agro, ¿no? Ujú. Eso no llegó a cuajar tanto porque a partir de los años 1912-16 tenemos una política que se vuelca más a la gente, no sé cómo explicarlo. Podríamos decir populismo, no sé, quizá el término no es aplicable, pero es algo parecido, en el sentido de que digamos, el objetivo principal estaba dado por el voto. Es decir, la gente te vota y te vota que le des cosas, ¿sí? Entonces, eso implicó que la estructura del gasto estatal virara más hacia el servicio social. ¿Sí? El servicio social, la jubilación, toda una serie de conquistas sociales, como se van a llamar luego, que bueno, que antes no estaban. Entonces, antes se permitía o se podía destinar dinero para cosas a las cuales el sector privado no podía hacer. Por ejemplo, el tema de la inversión en educación, en tecnología y demás. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que ese camino se rompa? Por un lado, creo que tiene que ver esto que te digo, ¿no? Al no ser una potencia, no había una base tecnológica suficiente como para tener un desarrollo continuado. Estábamos ahí nomás de los grandes, pero no estábamos entre los grandes, ¿sí? Y después hay toda una serie de, digamos, lo que se llama una puja distributiva. Eso que te mencionaba acerca de que hay un vuelco de la política hacia la gente, hacia la población, por así decir, que empieza con el radicalismo, sigue con el peronismo, y bueno, tenemos hasta el día de hoy que hay una orientación del gasto público hacia, en fin, la promoción social, hacia, en fin, el bienestar social, digamos, ¿no? Sí. Es algo que no ocurría solo acá, ocurría en todo el mundo. Eso te implica que la torta se achica, o por lo menos la torta que podés destinar hacia inversión es cada vez menor. Y me parece que en eso está un poco el gran problema, Claro. ¿no? Es decir, porque esto afecta a todos, en el sentido de que si es un privado el que invierte, también el Estado es el que le está sacando ahora, ¿no? A él
para redistribuir esa renta. Ujú. Y bueno, en fin, cuando tenés un país que no es del todo rico, un país que es rico, pero que no es una potencia, que no tiene ese dominio internacional de variables realmente básicas, bueno, en fin, no es mucho lo que puedes hacer, ¿no? Yo creo que quizás la trayectoria de países que hoy son, en fin, muy ricos como Dubái puede ser un poco en el futuro la de Argentina, en el sentido de que se les acaba esa fuente de renta, se les acaba esa plata fácil, si vos querés, que, bueno, por supuesto, implicaba una inversión muy grande, porque producir en el campo, como hacer petróleo, no es sencillo, ¿no? Pero bueno, en fin, es un peligro que está en lo que se llaman los países de renta media, ¿no? Países que no están en el top, ¿no? Ni son los que están más abajo, que están escalando, pero que, bueno, en algún momento van a tener que enfrentar desafíos muy grandes, ¿no? Desde las presidencias de Perón, golpes de Estado en el medio, hasta llegar a la última dictadura. Analicemos todo ese tramo en los años y en la inflación que afectó directamente a la Argentina. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, yo no soy un experto en ese periodo porque me quedé un poco antes, ¿no? Pero lo que te puedo decir, lo poco que conozco, ¿no? Es que en realidad hay un quiebre de ciertos pactos, ¿no? Es decir, había, por lo menos hasta el año 70, 73, 75, ¿no? Había una cierta serie de pactos no escritos quizás en la sociedad. Había violencia, había problemas muy graves, pero, digamos, ciertas cosas no se tocaban. Lo que ocurre luego, lo que ocurre a partir del Rodrigazo, lo que ocurre a partir de ese periodo, a partir de ese momento, y que luego, en cierto sentido, la dictadura también lo va a exacerbar, es esta cuestión de que no sabes si lo tuyo es tuyo. Y es un problema grande porque, digamos, el ataque, por así decir, al derecho de propiedad, si lo podemos llamar de esa forma en términos amplios, ¿no? Iba desde lo más básico, es decir, desde el ingreso, desde digamos, los ahorros, lo que vos tenés en el banco y demás, que bueno, de repente, de un día para otro, por una cuestión, en fin, de una política fiscal, de una política, en fin, bancaria, impositiva, lo que sea, de repente no podés contar con eso, o de repente se lo queda el Estado, o Sí. en fin, es un corralito, hacen un corralito, te confiscan, etc. Me parece que a partir de ese momento las cosas fueron de mal en peor. No es porque no lo hubiera antes, ¿no? Bueno, en fin, en la época de Perón hubo confiscaciones, en la época de Rosas las había habido también, pero me parece que había un consenso básico de que eso afectaba solamente a alguna gente, afectaba, en fin, algunos momentos, no era una cosa tan estructural. Lo que ocurre a partir de los 70 es que eso ya está mucho más instalado. Es una cosa que abarca a todo el mundo y a todo el mundo le causa daños, ¿no? Es decir, se cambian las reglas de juego. Me parece que ese es uno de los problemas graves que hemos tenido, más allá de otros que, por supuesto, en fin, creo que hasta el día de hoy los arrastramos, ¿no? Que es la no solución de ese grave problema que es la inflación recurrente. Dentro de tu especialidad y de lo que venías relatando también a comienzos del siglo XIX, ya ni siquiera XX, hablábamos de las diferentes monedas, los cambios, y traigámoslo más acá en el tiempo. Pensemos en el peso argentino, el austral, el peso argentino otra vez, en el orden y en cómo se fue reemplazando una moneda con otra. Y aprovecho para que complementes esta respuesta con cuándo y por qué, aunque el por qué es obvio, los argentinos empezaron a volcarse por ahorrar en una moneda que no sea la propia. Sí, creo que ese es el gran problema, ¿no? Es justamente a partir de los años 70 en que la gente dice, bueno, no puedo pensar más en pesos y empiezo a volcarme al dólar. Te cuento una anécdota ínfima, ¿no? Es decir, cuando yo era chico vivíamos en una de esas casas que son varios departamentos, en un pasillo, y en el fondo había una señora que fallece y cuando los hijos van a revisar sus papeles encuentran toda una serie de ataditos de billetes y que decía esto es para tal cosa, esto es para tal otra, esto es para tal otra. Bueno, eran billetes de pesos, estaban absolutamente devaluados, no servían ya para nada. Y bueno, en fin, era un poco el retrato de esa época anterior, ¿no? Hubo un momento en el cual tuvimos una moneda nacional que se la debemos en buena medida al general Roca, es decir, a partir del año 1881 ellos imponen una moneda nacional, hacen toda una serie de transacciones políticas para que eso se imponga, porque teníamos múltiples monedas circulando. Y a partir de ese momento lo que hay en la clase política es un interés de, en cierto sentido, sostener a esa moneda nacional, por lo menos hasta los años 1930. A partir de la crisis del 30 lo que tenemos es que
en fin, el gasto del Estado empieza a ser cada vez mayor, el requisito de convertibilidad ya no es una pauta, etcétera, ¿no? Pero recién a partir de los años 70, a partir del Rodrigazo, creo yo, por lo menos por lo que recuerdo también, ya la gente deja de confiar en absoluto en el peso. El peso ya no sirve. Lo que tenés que tener es otra moneda. El dólar, en fin, el cruzeiro de Brasil, el real, lo que sea, pero como que el peso ya no es confiable. Me parece que ahí se parte digamos, hay un momento en el cual hay un quiebre, ¿no? Y ese es fundamental, porque cuando la moneda, ya no te decir, la moneda tiene tres funciones, ¿no? Medida de valor, reserva y bueno, y medio de cambio. Cuando ya no cumple una de las funciones fundamentales, que es la de reserva de valor, bueno, en fin, tu moneda ya tiene Claro. una pata menos, por lo menos, ¿no? Te hago la última, Julio. A partir de lo que marca la historia, por supuesto, ¿hay posibilidades de salir de esta inflación en la que estamos? Siempre hay posibilidades. Es como que, a ver, es un caso muy raro en en el cual no tenés otro país con tanta inflación alta, ¿no? Cuando vos tenés una hiperinflación es más fácil salir porque la gente queda tan choqueada que, bueno, todo lo que quieren es que no vuelva a pasar eso. Pero cuando la inflación alta es constante, en fin, la gente hasta medio que se acostumbra a vivir con eso. Se puede Sí. salir, por supuesto. Ahora, las recetas son varias. Yo no sé, no podría recomendar No, ninguna, ¿no? está muy bien, Porque se todas tienen entiende. sus pros y sus contras. Pero Total. creo que lo fundamental está en el respeto al valor de la moneda, porque la moneda es un contrato. Vos tenés un billete que dice que vale tanto y bueno, se supone que eso, en fin, ese valor debería ser estable, ¿no? Si ese contrato se rompe por parte de uno de los que contratan, es decir, del Estado que emite, entonces, bueno, en fin, no le podés tener confianza. Y como es una imposición, es decir, si vos circulás la moneda que, en fin, que es de curso legal, es la del peso, entonces, Sí, en fin, no te queda otra que irte para otro lado, aunque no te lo está permitan. claro. Entonces, yo lo que creo que el tema es reforzar esa moneda, reforzar el valor de esa moneda. Hacer, no sé, que la emita un ente independiente, sea el Banco Central o quien sea, pero que no lo pueda tocar el poder político, que no sea una caja, que no financie déficits, que no tenga la posibilidad de ser, en fin, barrida por así decir, por algún objetivo de política económica de corto plazo, por así decir, ¿no? Ujú. Me parece que Bien. eso es fundamental. A partir de ahí todo se puede hacer. Después, bueno, en fin, si eso no es posible, mucha gente dice, bueno, dolaricemos. Pero eso es simplemente entregarle tu política monetaria a otra política monetaria, es decir, a otro banco central. No sé si es una solución, porque el dólar también ha tenido inflación. Si Sí, no total, nos... total, todos los años, así es. Exactamente, sí. Julio, te agradezco por el tiempo y te esperamos cuando quieras nuevamente. Gracias. Bárbaro, muchas gracias a ustedes. Al contrario.